Bienvenidos a una edición más de Cultura Empresarial. Mi nombre es Sergio Correa y este programa llega a ti gracias al patrocinio de Universidad Dunamis. Acompañarte y mantenerte informado a lo largo de esta pandemia ha resultado un proyecto bastante entretenido para nosotros. Pero nos gustaría escuchar un poco más de lo que piensas, de lo que crees, de lo que temes, de lo que sientes que podría llegar a pasar. Y para esto nos gustaría que dejaras un comentario o participaras en el chat que tiene esta aplicación. Y bien, en el pulso de las noticias que recibimos esta semana, sin duda alguna, una muy importante fue la incisiva participación que tuvo la iniciativa privada tratando de influir en las decisiones económicas, políticas y sociales de nuestro país. Sin duda alguna, una de las más interesantes es la importancia que requiere la transformación digital del aspecto empresarial en nuestro país, así como también los apoyos que se requieren por parte de la Federación. Vamos al resumen de noticias. Reconstrucción de América Latina requiere transformación digital y medidas excepcionales. CEPAL y OCDE. La reconstrucción de las economías en América Latina requiere una transformación digital y la aplicación de medidas excepcionales ante el golpe de la pandemia del COVID-19 que provocará la contracción en más de 9% del PIB regional, el cierre de 2.7 millones de empresas y la pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo, advierte el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2020, desarrollado en conjunto por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. A corto plazo, a medida que se eliminen gradualmente las medidas de confinamiento, los organismos recomiendan a los países de América Latina otorgar un apoyo económico continuo para estimular el consumo y fortalecer la inclusión, así como iniciativas de inversión para promover la actividad económica. En el mediano plazo, las repercusiones de la crisis deben transformarse en una oportunidad para redefinir el pacto social, convirtiendo el bienestar en un elemento central, dando prioridad a sistemas de protección social más fuertes, unas finanzas públicas más sólidas e inclusivas, así como la necesidad de poner en marcha estrategias productivas inclusivas y sostenibles. De igual forma, el informe destaca que hoy más que nunca, la cooperación y la coordinación internacionales son cruciales en distintos ámbitos socioeconómicos para preservar la cohesión social, incluida la gestión de la deuda pública externa. Ernesto Zedillo pide dar créditos a empresas para que impacto económico por COVID-19 no sea prolongado. El expresidente de México, Ernesto Zedillo, hizo un llamado a los gobiernos para la toma de medidas que provoquen que los efectos económicos adversos por la pandemia de COVID-19 sean temporales y reversibles. Al participar en el foro inmobiliario INCON, el economista abordó el peor desastre económico que se vive en América Latina desde la Gran Depresión. Destacó la necesidad de que gobiernos tomen acciones en materia de otorgamiento de créditos a fin de garantizar los suficientes para que las empresas no se vean aún más afectadas por la crisis y evitar la quiebra generalizada del sector. Dijo que los bancos centrales deben desempeñar un papel en este frente, con transparencia, reglas claras y sin decisiones discriminatorias y discrecionales. Ernesto Zedillo también llamó a aplicar enfoques diferenciados dentro de los sectores formales e informales de las economías, como el aplazamiento o la condonación de contribuciones al seguro social e incluso subsidios directos para gastos de nómina para preservar el empleo. Para el sector informal, propuso un seguro de desempleo que detenga la destrucción del empleo al tiempo que pone un piso a la caída del ingreso laboral, evitando así una prolongada contracción económica. El expresidente de México advirtió que de no evitarse una quiebra generalizada de empresas, la siguiente crisis será la del sistema bancario. México no aguantará un segundo cierre de actividades por rebrote, advierten industriales. La economía no aguantará otro cierre de actividades productivas ante una segunda ola de contagios de COVID-19 en México, por lo que de ocurrir, el tratamiento deberá ser diferente, pidieron industriales del país. Si bien una segunda ola, tiene que haber un manejo distinto, más científico y profesional para poder evitar una situación que sí sería muy complicada, añadió Alejandro Magallón, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México. Los expertos también advirtieron que una segunda ola de la pandemia podría tirar casi 2% el Producto Interno Bruto en 2021, tras el 8.5% estimado en 2020. Al presentarse ya en países de Europa
rebrotes de contagios, la amenaza de que ocurra en México está latente y en ese caso el tratamiento deberá ser diferente y no recurrir a otro confinamiento total de la actividad productiva del país. Hoy, el 46% de las empresas está operando arriba del 60% de su capacidad productiva total, lo que refleja que se empieza a retomar el ritmo y el 65% planea generar empleos en los últimos meses del año. Estas son las ventajas que tiene México ante China para atraer la inversión, según la CONCAMIN. Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, refirió este jueves las ventajas que tiene México frente a China para atraer la inversión. Esta tensión que hay entre Estados Unidos y China ha hecho que no nada más China, sino Asia, voltee a México, aseguró en el financiero Midpoint Virtual, Perspectivas de la Transformación Digital en México, foro patrocinado por Siemens. Cervantes señaló que México es un país atractivo para la inversión extranjera por las siguientes razones. Efectivamente, esta tensión que hay entre Estados Unidos y China ha hecho que no nomás China, sino Asia voltee a México. México tiene 13 tratados de libre comercio con 50 países. Esa es una de las ventajas que tiene México como atractor de inversiones. Tiene 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. Y tiene otras cartas de intención también tipo acuerdos que hace a México muy, muy atractivo. Pero lo más atractivo que Estados Unidos y el conjunto de Canadá son el país o los países con mayor compra. Son los que mayor compran en el mundo. Y quieren estar los proveedores cerca de la, número uno, cerca de las cadenas de valor, y número dos, cerca del mayor país de consumo del mundo, ¿no? Entonces eso nos hace tener una ventaja tremenda y principalmente en las cadenas de valor. La parte automotriz, recuerden que México ocupa el 4º lugar en exportación de vehículos, el número 11 en aeronáutica, que es lo que está ahorita las cadenas importantes. En construcción también ocupamos un lugar muy importante en las exportaciones, el número 12 y el número 9 en proveeduría. Y todos estos datos hacen que México sea muy atractivo para las inversiones. Vietnam, acabamos de tener un foro con Vietnam, donde nosotros, a la hora que desaparece ProMéxico, nos dimos a la tarea de poner embajadores de la industria en estos países que tenemos acuerdo. Ahí en Vietnam, aunque no tenemos acuerdo con Vietnam, tenemos un embajador, tenemos otro en Taiwán, quiero decirles que yo estuve en febrero de este año allá, y hay mucho interés de venirse, más de 400 empresas, estamos hablando de un número importante, sobre todo en la parte electrónica automotriz, electrónica aeronáutica, hacia México, y un número importante que hay en la frontera de Taiwán aquí. En la parte de Singapur igual, acabamos de tener hace justamente 8 días un foro con Vietnam y más de 400 en el foro mostrando interés en México, en que tienen mucho interés, nomás por mencionar algunos de los países que tienen interés en venirse a México. Así es que es inmejorable y ojalá podamos tener condiciones de confianza que generemos y que regresemos a estar dentro de las 25 naciones que ofertan confianza para la inversión. Ser el principal aliado económicamente del gigante de América del Norte, sin duda nos había tenido en una zona de confort y con ciertos privilegios, pero ante la oportunidad de empezar a hacer intercambios comerciales con Asia, concretamente con China, y dada la posición geográfica que tiene nuestro país, tal vez sea el momento de empezar a escalar, subir y obtener mejores beneficios, y sobre todo en una época donde la crisis afectaría a tantos países de este planeta. México tiene en sus manos una forma viable, fuerte y sobre todo muy interesante para poder impulsar su economía.
Yo fui Sergio Correa y esto fue Cultura Empresarial. Espero verte la próxima semana. Cuídate, usa el tapabocas, no salgas si no es necesario. Hasta la próxima. Nada nos gustaría más que saber de ti y lo que opinas, y para esto te pedimos ponerte en contacto a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube o bien al correo electrónico cultura.empresarial.dunamis@gmail.com. Estar en contacto contigo nos hará mejorar esta experiencia.